invitado de hoy, un invitado muy especial al que tengo muchas ganas de entrevistar hoy, y él es Álvaro Tejedor. ¡Un aplauso! Muy buenas, Vicky. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, pues lo que no he dicho es que Álvaro Tejedor, por cierto, a ver, ven, un poquito más por aquí. Muy bien. Eso es, por aquí se nos ve bien también, sí. Álvaro Tejedor, psicólogo, experto en comunicación, habilidades sociales, autor de un libro increíble que es La asertividad. La fórmula de la La asertividad. fórmula de la Sí. asertividad. Y fíjate que me lo he leído, ¿eh? Ahora ha parecido que no. Sí, sí. Bueno, estamos de lunes, ¿vale? Estamos de lunes, pero no por ello menos interesante todo lo que vamos a contar hoy. Y es que, bueno, cuando estuvimos hablando de qué manera podíamos unir esta parte de la psicología con el cine en este directo, se nos ocurrieron varios nombres porque realmente es tan amplio lo que podemos abarcar que al final, conversando, pues llegamos a esa conclusión de que lo que nos parecía muy interesante tratar hoy en este ratito es de cómo afecta nuestro día a día, nuestro trabajo en audiovisual, ya sea pues el rango pues, de producción, de guión, de dirección, de actor, de actriz, cómo nos afecta en nuestro día a día también de manera psicológica y en el entorno, ¿no? Los factores psicosociales que afectan a nuestro día a día. Entonces, antes de adentrarnos en esto, me gustaría saber quién es Álvaro Tejedor para quien no te conoce. Muy bien. Bueno, lo primero, Álvaro Tejedor es un fan absoluto de B-Cinema. Algún día contaré a mis nietos que estaba en B-Cinema. Y bueno, soy un apasionado también del cine. Soy de esas personas que cuando ve una película que le toca, necesita que todo el mundo la vea. Necesita que todo el mundo esté de acuerdo con que es una pasada. Y si no estás de acuerdo, estoy meses recordándote los motivos por los cuales esa película es una pasada. Además de eso, soy boxeador amateur, malísimo. Soy muy malo boxeando, pero bueno, me lo paso muy bien. Y sobre todo en mi trabajo soy psicólogo y me dedico a la formación en comunicación y habilidades sociales en diferentes sectores muy amplios y, por supuesto, también dentro del mundo de la producción he trabajado mucho. Y tenéis un sector, vivís en un sector, trabajáis en un sector que tiene unas particularidades muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, como estabas hablando, la conciliación, los horarios, también el vínculo que hay emocional con tu profesión, porque es un vínculo que va mucho más allá del salario, ¿no? Es un vínculo que tiene que ver con casi mi identidad, lo que me apasiona, lo que me gusta y, en definitiva, casi lo que soy. Como un sueño, ¿no? Como tu propósito vital, Claro, muchas veces. Y como todo en la vida, en las relaciones, en función de cuánto te gusta lo que te están ofreciendo, más capacitado estás para ceder. Y creo que hay momentos donde cedemos tanto cuando algo nos apasiona, como puede ser en este caso vuestro sector, que puede afectar a nuestra salud, a nuestro bienestar y a nuestras relaciones. Sí, eso es. Y bueno, a mí me encanta que introduzcas esta parte del propósito, ¿no? Como vamos a ponerle el sueño, ¿no? Pues mira, yo desde pequeño he querido ser director de cine y al final lo soy. Y entonces, como que se unen esas dos partes, ¿no? Llego a aceptar también que mi día a día es también despertarme a las 5 de la mañana para entrar a las 6 a montar, para salir el último a las 8 de la tarde y así un día tras otro, ¿no? Llega un punto en el que, evidentemente, pues también me resulta muy complicado conciliar con mi familia, conciliar si quiero ser padre o madre, ¿no? Todavía más. O sea, mucha gente se tiene que también dejar la profesión porque no es capaz de sobrellevarlo todo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de estas cosas sí que he señalado un par de frases que me gustaría comentar contigo, que las he buscado, o sea, me han aparecido como de gente que ha hablado de este tema, ¿no? Vale. Para que las comentemos, pero antes de nada voy a ver que se ha unido mucha gente por aquí, así que me gustaría, por favor, si tenéis preguntas, que aprovechéis y preguntéis para que Álvaro os conteste. Y ojalá también hablen de cine, o sea, tengamos como un huequecito para hablar de pelis que nos han marcado, eso me fliparía, ojalá. Vale, entonces, primera pregunta, ¿por qué en un entorno tan creativo como es el cine, el audiovisual, este arte, cuesta tanto hablar de emociones y pedir ayuda? ¿Se relaciona con esto que estabas comentando? Sí, jolín, es muy interesante, has empezado duro, ¿eh? Pues mira, precisamente creo que como es un sector, hay una primera cosa que quiero decir y es que en ningún sector al que voy, en ninguna empresa a la que voy, levantan la mano y dicen, aquí estamos, genial, se trabaja poco y todo es facilísimo.
en ningún sector la gente tiene la percepción de que las cosas sean fáciles. Por supuesto, en el vuestro tampoco. Y en ese sentido, el vuestro tiene la particularidad, como decíamos, de que hay un elemento casi endogámico, ¿no? Donde formar parte del sector, de hecho, la gente habla del sector, ¿no? Es que hoy salgo con los del sector, ¿no? Claro. Casi como que mola estar ahí, me da identidad, forma parte de lo que yo soy. Como que son tu familia. Claro, se genera también ese vínculo extraño, ambiguo entre... Es muy fácil, ¿no? Que haya una relación muy personal con la gente de la profesión. Y en ese sentido, como quieres formar parte y el vínculo es menos estable, menos largo plazo, el exponer que hay cosas que quizás no son tan maravillosas como te gustaría... Cuesta más. Cuesta más porque lo percibes o puedes percibirlo como una amenaza. Yo quiero formar parte de esto. En el momento en el cual empiece a decir que no todo es maravilloso, puedo ser el señalado o puedo quedarme fuera, ¿no? Y además en este caso se trabaja por proyectos. Casi todo el mundo es autónomo. Casi es todo como, el mundo es mira, autónomo. en 6 meses esta producción, cuando termine no sabemos qué va a pasar, pero en este ámbito es como que si estás metido, ¿no? Y si formas parte de esa familia, sabes que si se te termina el proyecto, al mes vas a tener otro. Total. La gente que trabaja en producción, si nos sigue alguien y se ha conectado ahora, yo conozco mucha gente que me ha dicho, no, tengo un proyecto hasta enero. Bueno, luego no sé, la verdad, estoy un poco a la deriva, pero es como ese a la deriva y a la vez confianza, pero a la vez también te hace que te mantengas enganchado, ¿no? Más motivo para que tengamos, nos sintamos incómodos, ¿no? Al expresar nuestros límites, nuestras necesidades, qué cosas nos parece que están, quizá son demasiado exigentes, qué cosas no están bien hechas dentro de un rodaje, con lo cual esa ambigüedad y ese temor a expresar lo menos positivo creo que juega un papel fundamental en lo que estás diciendo, ¿no? Se supone que es un lugar muy creativo, pero al mismo tiempo mi miedo a quedarme fuera hace que igual no exprese cómo me estoy sintiendo, ¿no? Y eso además está totalmente estudiado como la incapacidad de mostrarse vulnerable, de poder levantar la mano y pedir ayuda, del estudio Lencioni, es uno de los elementos que perjudica tanto a la salud como al rendimiento del equipo. Porque si no hay conflicto, generalmente es que está pensando uno, ¿no? Y que ese uno, quizá en los intereses de ese uno, en este caso intereses económicos, porque cada día de rodaje cuenta, todo cuesta mucho dinero, quizá están haciendo que no sea sostenible para el resto del equipo. Claro, y luego yo creo que también hay una parte, por favor, nos encantaría que nos preguntarais, ¿vale? O que nos comentarais qué opináis sobre esto, porque no sé si se relaciona también con esta parte de lo complicado que es llegar a tener un puesto, ¿no? En el sector. Quizá a lo mejor no en todos los roles, hay roles que igual es más fácil entrar, pero hay otros roles que sabemos que es mucho más complicado. Cami, que está por aquí también, no puede intervenir. Bueno, mismo actores, actrices, directores, guionistas. Bueno, cuando eres un director que ha estado trabajando mucho tiempo para poder llegar a hacer tu película y que a lo mejor has tenido que pasar por muchas etapas, desde pues, creación de contenido, que no le estoy quitando valor a nada, porque me parece que todo es súper valioso y que cada persona también tiene su carrera y su camino. Sí, pero que también, o sea, que te tengas que justificar, ¿no? Ya hay información de que como que está muy romantizada, por ejemplo, la ficción. La ficción está muy romantizada. Muy romantizada. Y que incluso en el sector, si alguien se dedica a producción que no es ficción, genera quizá menos fantasía, ¿no? Eso es. Y luego, claro, es como esta parte de que te cueste tanto, ¿no? Llegar a hacer tu primera película, llegar a que tu guión esté en una producción gorda, a que una productora quiera comprar tu proyecto, a tú actuar en una película, en una serie. Cuando lo consigues, ¿cómo vas a decir, mira, es que no puedo más, es que llevamos un mes que me recogéis todos los días a las 6:30, me dejáis en casa a las 8, me tengo que estudiar el guión por la noche, tengo que volver al día siguiente, o sea, no puedo más, me han salido orzuelos. Entonces, no se puede entender, ¿no? Cómo cuesta tanto hablar de estas cosas y como todavía a día de hoy no existe un rol, un perfil, que sí existe el rol del coach, digamos, actoral, pero ya trabaja sobre la psicología del personaje con los actores. Estamos hablando de la psicología de las personas, no de los personajes. Entonces, no entiendo cómo a día de hoy no existe este rol, ¿no? Sé que, por ejemplo, en Estados Unidos sí que se trabaja con niños y las producciones que hay niños
sí que tienen una persona que está acompañándoles, ¿no? Entiendo que muchas veces también será un psicólogo, experto en esto. Claro, también porque coger un avión ellos solos no pueden, ¿no? Claro, Tienen que ir con un claro. adulto. Pero aquí en España no existe, o sea, y no sé en América, pero desde luego aquí no existe, ¿no? Entonces es algo que me choca mucho porque sí que vemos que hay mucha gente que al final, pues por X o por B, o se lo tiene que terminar dejando, o acaba con burnout, ¿no? Me gustaría sacar Claro. típicas palabras De hecho, fíjate, de estas que son como burnout. ¿Cuál es la otra? Workaholic. Claro, hay muchas en inglés que molan un montón. En el mundo del cine yo creo que hay como casos clásicos, ¿no? Que todos los conocemos y que tienen que ver precisamente con esa tensión que se da en el rodaje y que casi como que está asumido, se acepta que ese es el tipo de ambiente que tiene que haber. En lugar de romantizarlo, hay que empezar a señalarlo como algo negativo. Como, oye, tío, que la peña se quema, o que ya no solo se quema y es un problema emocional, sino que hay un problema también de rendimiento. Claro. No trabajas igual cuando tienes miedo a equivocarte, no trabajas igual cuando no te sientes cómodo mostrando tu vulnerabilidad. Te refieres a la motivación, ¿no? A la motivación y al propio error, ¿no? El nivel de estrés que tienes cuando tienes esa sensación de que si te equivocas es un drama brutal, hace que no seas tu mejor versión. Ya sea como foquista, ya sea como actor, ya sea de la forma que sea. Sí, y por ello yo creo que, no sé, a mí es que, claro, me da un poco de cosa abrir este melón porque realmente creo que nos faltan muchos conocimientos, ¿no? Tanto a ti como a mí, de cómo está esto realmente en las producciones grandes a día de hoy. Pero ojalá llegue a ese público y nos puedan contestar también a estas preguntas, porque creo que de verdad sí es necesario un protocolo, digamos, de alguna forma de bienestar. Total. Un protocolo de bienestar. Antes justo comentábamos, cuando estábamos en el previo de la entrevista, comentábamos con Cami, la compi de Vecinema, perdonad si escucháis un poco de ruido, pero es que en este espacio pasan muchas cosas. Está naciendo un ciervo, justo hay un parto de un ciervo enfrente. Entonces, claro, el parto de un ciervo al final hay ruidos, hay movidas, con lo cual tenedlo en cuenta. Bueno, pues lo que comentábamos, que sí existe, es una figura que en las escenas un poco más íntimas, ¿vale? Escenas en las que tienen que haber momentos de ficción de placer sexual, pues en estas escenas sí que existe este rol que les acompaña, les ayuda y esto no estaba antiguamente. Entonces sí que poco a poco parece como que se va mejorando en ciertos aspectos, pero bueno, tomar nota de esto que hemos hablado del horario y de tal y a ver qué surge de aquí. A mí la palabra esta de workaholic la relaciono mucho también con esta parte de enganche, ¿no? Que se puede relacionar a su vez con esta parte de enganche creativo laboral. No sé cómo lo ves tú como experto, pero creo que en cierta forma en el sector también hay esto de workaholic, ¿no? Está como muy a la orden del día, como que tú un domingo, casi que en vez de irte con tu familia o irte al campo, casi que te pones a mirar guiones para tu próxima película o quedas con alguien para tomarte un vino y hablar del guión, porque en realidad te gusta. ¿Quieres hacerlo? Claro, hay una cosa, es muy interesante porque pasa a muchos niveles. Como estamos hablando de que es una pasión y que realmente hay una sensación de vocación y de identificación con el rol profesional que desempeñas, por ejemplo, si eres guionista, si te dedicas a la producción, si eres actor, es muy difícil separar, ¿no?, el rol de la persona. Y eso a veces tiene como consecuencia, hay muchos casos, ¿no?, hay muchos ejemplos, también pasa con las relaciones, por ejemplo, de pareja, ¿no? Cuando pones demasiada energía, cuando inviertes demasiado tiempo en un área específica de tu vida, ¿no? Y eso implica que si eso no sale bien, si la chugaeta no te sale como te gustaría o hay un momento de crisis, ya sea relacional, laboral o del tipo que sea, como eres dependiente de ese foco, porque tu autoestima, tu identidad, tu satisfacción viene en gran medida de ese área, tu salud también se ve muy amenazada, ¿no? Está totalmente relacionado, toda tu vida gira en torno a esto, entonces si se quiebra algo... Ahí está, con lo cual creo que es importante diversificar nuestras fuentes de satisfacción. Ser conscientes de que, por supuesto, cuando encuentras algo que realmente te gusta, dedicarle tiempo y energía es genial, y además está ese un poco rollo neoliberal de que si estás una hora escribiendo más que la competencia, al final eres una hora que estás más cerca de tu objetivo, ¿no? Pero es cierto que eso, por muy bonito que suene,
también significa que es una hora que estás dejando de hacer otra cosa y que posiblemente estás reduciendo tu identidad y reduciendo tu autoestima a un solo elemento de tu vida, ¿no? Insisto que da igual que sea tu pareja, que sea escribir guiones, o sea hacer castings, o sea ser foquista, o jugar a fútbol. En definitiva, es importante que entendamos que, insisto, es que creo que hay como demasiada romantización de todo lo que se toca tangencialmente el mundo del arte, ¿no? Estábamos hablando de esta parte de diversificar las cosas que nos hacen sentir bien, ¿no? Las cosas que nos satisfacen, para que de alguna forma no nos centremos únicamente en nuestro objetivo primordial, nuestra pasión, nuestro propósito, que puede ser ligado a nuestro trabajo, sobre todo en el ámbito creativo. Entonces, ese sería el secreto, buscar otras fuentes de satisfacción que pueden venir también dadas de yo qué sé, igual tú te dedicas a dirigir, pues de repente te da por hacer CrossFit. Sí, por supuesto. Sí, en cualquier caso, todo lo que sea diversificar esas fuentes de satisfacción, primero, hacen crecer mi identidad, de alguna manera, y al mismo tiempo me hacen menos dependiente de ese origen de éxito, ¿no? Llámese profesión o insisto, en relaciones que son quizá demasiado importantes, demasiado relevantes en nuestra vida. Con lo cual, sí, yo creo que todo lo que implique no cultivar mi independencia será algo siempre saludable. Claro, y no, lo que te iba a decir es que al final lo que es curioso es que parece que como que esto es un poco el pez que se muerde la cola, porque realmente para cultivar tu independencia, si hemos dicho que en muchos casos lo que ocurre es que se hace casi una familia y que después del trabajo te quedas a tomar birras con tus compis y que los fines de semana igual hay un plan de una fiesta X en tal sitio y te vas, ahí cómo se solventa, ¿no? Es que es muy guay porque fíjate que creo que en ningún caso nos imaginamos diciendo lo mucho que molaría, ¿no? O lo mucho que mola ser un soldador que solo queda con soldadores y que su tiempo libre reflexiona sobre lo mucho que mola soldar. Totalmente. ¿Verdad? O sea, entenderíamos que, bueno, está guay, si es tu rollo, felicidades. Pero creo que precisamente con respecto al audiovisual hay un halo de misticismo que creo que precisamente para el sector y para los trabajadores del sector está bien empezar a quizá a desdibujar y plantearlo como una profesión que, por supuesto, es una profesión especial, pero que tenemos que entender como una profesión y que hay mucho de artesanía, por supuesto, hay mucho de emoción, pero bueno, como de alguna manera en el resto de sectores, ¿no? Y que eso significa que sea un buen profesional, por supuesto, pero primero, trata de tener una identidad que mole, más allá de tu trabajo, que no es ninguna tontería, porque con la inercia todos nos dejamos llevar y nos dejamos muchas partes de la tarta sin comer. Sí, como que nuestro autoconcepto al final es únicamente ese, ¿no? ¿Tú qué está. eres? No, yo soy director. Y molo que flipas porque soy director, ¿no? Con lo cual, eso ya creo que es un apunte interesante. Y luego, también, como trabajadores del sector, empezar a trabajar conjuntamente y colectivamente para defender las condiciones y que esos factores psicosociales de los que hablábamos, la conciliación, el clima laboral, el estilo de liderazgo, que de alguna manera se normalice a otros sectores que, gracias a no estar tan romantizados, tienen más trabajados sus derechos. Qué bien hablas, Álvaro. Da gusto escucharlo. A ver, ¿qué nos dicen? Calvo, hijo de puta, ¿no? Un psicólogo es un filósofo. Ese creo que es Luis. Creo que es mi amigo Luis del cole, chaval. Luis Casado. Luis, te saludamos por aquí. Tengo una pregunta. ¡Ay, genial! Vale. Claro, porque el mundo del cine es muy competitivo, la verdad, ¿no? Y yo quería saber un poco qué relación tiene la competencia con el autoestima. Qué bueno. O sea, porque al final, claro, cuando presentas tus películas a festivales y demás, siempre te van a cerrar la puerta. Entonces, ¿qué relación hay ahí? Y también para no compararte, ¿no? Porque también es como, siempre tenemos unos referentes muy altos, muy imposibles. Entonces, ¿qué relación hay ahí con la autoestima? Qué bueno. La competencia? Sí que es verdad que precisamente el hecho de que sea tan complicado destacar, ¿no? O llegar al mainstream, que es cuando creces pensando en el cine, piensas en la excepción. La excepción es los 6 directores que la gente conoce mayoritariamente y luego, en el mejor de los casos, de los otros 30, que la peña que le gusta el cine, pues más o menos maneja, ¿no? Con lo cual, estamos hablando de, estoy haciendo una exageración, estamos hablando de 36 personas en el planeta, de 7.000 millones de personas. Claro. ¿no? Con lo cual,
En mi caso, no sé lo que se siente porque posiblemente sea el psicólogo más famoso del mundo, ¿no? Pero si hago un esfuerzo, creo que es importante hacer esa reflexión, de darme cuenta de a qué juego estoy jugando. Estoy jugando a un juego donde lo normal, lo más certero sea que no voy a llegar a ese nivel. Por muchos elementos, incluso por mucho talento que tenga. Y por supuesto, marcarse un horizonte maravilloso y muy ambicioso puede ser muy entretenido, pues enriquecedor, puedo disfrutarlo, pero teniendo en cuenta que el camino es la recompensa. Porque si considero que es el destino lo que va a dar valor a mi trabajo o a mi identidad, es decir, recibir un premio, llegar al mainstream, dirigir en Movistar, pues igual, sea la casualidad, puede ser, pero es probable que no pase. Igual hay que hay otras muchas cosas que son probables que no pasen. Entonces, para mí, ¿cuál es el concepto? Y la pregunta es buenísima, Camila. Creo que el concepto tendría que ser conseguir que el camino sea la recompensa. Que independientemente de dónde voy a llegar, que puede ser al final a la meta o no, o a una meta distinta, que yo esté suficientemente cómodo con lo que estoy haciendo y con cómo lo estoy haciendo, como para que merezca la pena independientemente de a dónde llego, ¿no? Y creo que eso es un trabajazo. Es lo más complicado y creo que es el gran temazo, Sí. porque al final, pues eso, no sé, también cómo toleras tu propia frustración, ¿no? Ante tantos noes que puedes llegar a conseguir durante tu carrera profesional y a su vez seguir motivado y con un objetivo, porque no nos olvidemos que tú has dicho, vale, sí, lo importante es el camino, que esto es genial, es de libro, ¿no? Todos no sabemos esta frase, pero la realidad es que si tú no tienes claro a dónde vas y cuál es tu objetivo y sigues motivado hacia él y hay algo que de verdad te late, evidentemente en un sector tan competitivo es que te lo dejas Claro. al poco tiempo, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es tu objetivo? O sea, la pregunta es, ¿tu objetivo es llegar al mainstream, que es la excepción? Puede ser que ese sea tu objetivo y mucha gente lo tendrá como objetivo y algunos llegarán. Otros quizás se queden por el camino. Y si su objetivo es llegar al mainstream y conseguir ser famosos, por poner un ejemplo, quizá estén contándose la vida de una manera que a largo plazo les puede generar mucha frustración. Con lo cual, lo ideal sería, creo, por supuesto, trabajar en la línea de que puedan pasar cosas maravillosas, pero estar contento con lo que estoy haciendo hoy. Para que eso suceda o para que no suceda, pero que el Álvaro que está este miércoles currándoselo, ensayando, interpretando, escribiendo, lo que sea un Álvaro que me genera la suficientemente satisfacción por sí mismo. No porque va a llegar a un destino, porque, insisto, el destino está fuera de mi locus de control. Y además pasan muchas cosas, y esto lo hemos vivido de muchas maneras en la vida en general, y por supuesto también seguro en vuestro sector. A veces llegas al destino y la hostia que te llevas es muy gorda. Yo siempre pongo el ejemplo de Chris Cornell, el cantante de Soundgarden, que tenía problemas mentales, problemas de alcohol, problemas de todo tipo, y el tío estaba convencido que si Soundgarden se reunía, sus problemas se acabarían, ¿no? Y volvieron Soundgarden, el destino, ya había llegado el destino, y a los años o meses se suicidó, porque creía que el destino era lo importante y no era así. Claro, ¿quién le hubiera dicho a La Oreja de Van Gogh que hubiera vuelto la cantante? ¿No? Que nos emociona muchísimo, nos emociona a todos muchísimo, total. Vale, entonces, un poco por ir recapitulando, y creo que es que aquí nos podríamos tirar hablando sobre esto en concreto muchísimo rato. Maravilloso, sí, sí. Pero por ir recapitulando, hemos dicho que algo muy importante que nos puede generar pues un poco más de libertad, vamos a llamarlo libertad, en cuanto a las decisiones que tomo, ¿no? En cuanto a que no se centralice todo en esa familia que puedo generar a través del trabajo, que me ha hecho mucha gracia el ejemplo que has puesto de los herreros, que podría ser los panaderos, es buscar otras alternativas de satisfacción, que no sean exclusivamente pues a lo que me dedico, por mucho que sea mi pasión, ¿no? Hemos dicho que eso es una herramienta muy importante que podemos utilizar. Por ejemplo, puede ser... ¿Nos puedes poner un ejemplo? Pues, por ejemplo, en mi caso, me encanta el boxeo, por ejemplo, me encanta tener un club de lectura al que nunca acudo, pero me encanta tener diferentes cosas en mi vida que tienen esa sensación de éxito porque vas avanzando y también alimentan tu identidad y alimentan tu autoestima y no dependes tanto de un éxito puntual en un área concreta de tu vida. Vale, entonces tendríamos el punto 1 superado. Diversificar. Sí. El punto 2 que hemos hablado que nos parece muy importante es esto de no proyectar hacia el qué va a suceder dentro de X tiempo, ¿no? Sino porque no tenemos locus de control, no tenemos control sobre el futuro,
sino centrarnos en lo que va a ocurrir y en lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Estar satisfechos con lo que hacemos en nuestro día a día. Total. Creo que eso es el verdadero éxito, ¿no? Que en el camino que estás recorriendo te sientas satisfecho o exitoso independientemente del resultado externo. Pero es que sigue pareciéndome muy complicado, Álvaro, porque de verdad pienso que si tú no tienes un objetivo claro y o sea, esa motivación muchas veces viene dada por ese objetivo. Bueno, y entonces esa compensación para que tú en el día a día no pienses en ese futuro y a la vez estés gozando y disfrutando, sí, claro, es eso tan complicado, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Vamos a hablarlo a nivel metafórico, ¿no? Entiendo que tú estás diciendo, no, tío, pero es que yo, si no siento que voy a llegar a Madrid, ¿para qué cojones cojo el coche? ¿No? Claro. Vale. Eso es interesante, porque entonces la pregunta es, si no te mola coger el coche, igual no deberías plantearte ir a Madrid. Si de verdad no te mola estar en el coche esas 3 horas y media, igual olvídate de Madrid, porque tienes que buscar algo que te flipe el camino hasta llegar a Madrid. Esa es la primera reflexión que yo hago, que igual es la menos simpática. No, pero se relaciona totalmente, porque vamos a ver, pues mira, ejemplo, dirección, pues es que resulta que para poder dirigir un proyecto de X categoría, pues tengo que hacer un máster en esto, que me tengo que dejar un pastón más 3 años de X, me tengo que ir a Madrid a hacer otro máster en no sé qué, o sea, ya a lo mejor tengo que hacerme no sé cuánta formación, dejarme no sé cuánto dinero y estar pringando durante X años. Entonces, si todo eso, mientras lo estás haciendo, que te está costando, no lo disfrutas y estás todo el rato pensando que es para llegar a... Menudo marrón, ¿no? Y en cualquier caso, siguiendo con la metáfora del coche, por supuesto, si no te mola ir en coche, igual deberías preguntarte si quieres ir a Madrid. Luego hay gente que tiene muchísima suerte y tiene un padre con un avión, ¿no? Que también pasará en el sector. Gente que va en avión y yo tengo que ir andando a Madrid. Hay peña que va en avión. Igual va a llegar mucho más rápido que yo y no puedo competir en igualdad de condiciones. Pero independientemente de eso, y siguiendo con la metáfora, que hoy estoy muy metafórico, ya que estoy en el coche, cojones, voy a intentar elegir un podcast que me mole, voy a llevar agua en el coche, es decir, que mi entorno sea lo más saludable, lo más nutritivo y lo más estimulante, como para que el viaje, el trayecto, independientemente de que se me pinche la rueda o que al final decida quedarme en Cuenca, que es muy bonito y no había estado, el trayecto merezca la pena. Bueno, las señales pueden ser muy diferentes porque mi cuerpo al final me está dando información, pero la información que te da a ti tu cuerpo puede ser distinta a la que me da a mí. O sea, puede ser que tú tengas problemas para conciliar el sueño, puede ser que pierdas el apetito sexual, puede ser que estés irritable, puede ser que estés ansioso, puede ser que estés más cansado. En cualquier caso, lo importante es que yo, primero, le dedique tiempo, de nuevo, no dejarnos llevar por la inercia, a preguntarme y a observar cómo estoy, cómo me siento. Eso sería lo primero. Y a partir de ahí, sobre todo, ¿por qué y para qué? ¿Por qué y para qué sigo en este proyecto? ¿Por qué y para qué estoy haciendo esto? Y en ese sentido, la desmotivación, a veces es que hemos normalizado algunos síntomas que son síntomas, precisamente, para la redundancia, de malestar o de enfermedad. Entonces, cuando yo voy a trabajar y tengo la percepción de que lo que hago no tiene sentido, cuando voy a trabajar y estoy aislado socialmente, cuando voy a trabajar y no participo en la toma de decisiones, activamente intento evitar la participación. Todos esos son síntomas de que quizá estoy en un momento de mi vida donde necesito hacer un stop y preguntarme dónde estoy y qué necesito. Vale, o sea que el consejo sería como parar, reflexionar, preguntarme dónde estoy y qué es lo que quiero hacer y cómo continuar y a partir de ahí tomar decisiones. Y sobre todo, independientemente del sector, no normalizar el malestar. Vivimos en una sociedad donde hemos normalizado, por ejemplo, tener problemas para dormir, hemos normalizado el consumo de alcohol para desconectar, hemos normalizado cosas que no son síntomas de salud. Entonces, si yo tengo si tengo información de que algo no funciona como debería, no dejarme llevar por la inercia y preguntarme qué necesito, qué estoy sintiendo. Oye, ¿cómo me gustaría que fueras ahora el nuevo mentor de las productoras y fueras a dar talleres acerca de cómo lidiar con todos estos temas que estamos pincelando, ¿vale? Repito, porque evidentemente aquí podríamos estar muchísimo rato hablando sobre esto. Al principio hablábamos un poco de esta relación entre... ¡Ay! Mira, nos dicen algo.
Saludos desde... ¿Es México? Es que no veo bien la México bandera. puede ser. Gracias por tratar estos temas, cómo tratar la desmotivación. Es decir, un proyecto, tengo toda la motivación y se va diluyendo. Qué bueno, qué interesante. Estáis contestando a cualquier pregunta que pueda tener. ¡Qué maravilla! Vale, el tema de la desmotivación. ¿Cómo tratamos la desmotivación? Sí, un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Yo justo estaba insistiéndole a Álvaro sobre este tema de vale, no tengo que pensar en llegar a ese objetivo final, tengo que disfrutar de ese camino, pero entonces, ¿cómo lidio con la motivación, no? Y es el ejemplo, yo creo que ha puesto, ¿no? Sí, hay como... Podemos hablar de largo plazo y corto plazo. Cuando hablamos de motivación a largo plazo, pues es encontrar un sentido, generar un contexto y un entorno donde yo me sienta lo más realizado posible, que es un poco lo que estamos hablando hasta ahora. Es interesante. Luego, si estamos hablando de corto plazo, ostras, son las 8, y a las 8:30 empieza empieza la grabación, ¿no? O en mi caso, acabo de entrar a la reunión esta, a la formación, estoy en Siemens, estoy en Coca-Cola, estoy en Inditex, da igual donde esté, y tengo a 30 tíos mirándome y de repente pienso, uff, qué pereza, me quedan 7 horas por delante. Me pasa más a menudo de lo que te puedas imaginar. Claro, ahí hay una herramienta que me parece muy interesante porque cuando nos falta la energía o podemos sentirnos desmotivados porque es algo que no va a tener una recompensa tan a corto plazo, hay una herramienta que me gusta mucho. De hecho, da igual que llamemos herramienta que paradigma, y es, si esto va a pasar, vamos a hacer que pase a lo grande, ¿no? Es decir, tomar conciencia de la suerte que tenemos al estar presentes en ese momento. Y yo he tenido formaciones que se me han hecho eternas y las he sufrido como un cervatillo el peor día de su vida, y otras veces, frente a esa desmotivación, he sido capaz de nuevo tratar de estar presente y olvidarme, y lo digo literalmente, olvidarme de que hay un mundo fuera de aquí. Cada vez que hablo en público intento hacerlo. Porque si no estás pensando en cuánto queda, estás pensando en lo siguiente, estás pensando en qué pereza, estás mirando... Con lo cual, es importante que cuando tienes un proyecto y tienes a corto plazo que hacer frente a ese proyecto, a ese reto, trates de olvidarte de que existe... Esta es mi casa. La grabación de hoy, esta es mi casa hoy. O sea, no existe nada más en el mundo. Y de alguna manera ese desconectar de todo lo demás hace que, utilizando tu presencia, pues de nuevo conectar con lo que te motiva de lo que tienes delante. Yo creo que esto sucede en los rodajes. No sé, Cami, ¿tú qué opinas? Pero yo creo que esto sí que sucede, ¿no? Como que hay cierta energía, claro, tiene que estar todo súper bien coordinado, ¿no? Uh-huh. Entonces, y en un rodaje pequeño ya tiene que estar, imagínate, en una superproducción, ¿no? No me quiero imaginar cómo fue cuando grabaron aquí lo de Star Wars o cosas así. Yo creo que la gente está, perdón, tan inmersa, ¿no? Que es también por eso, por lo que muchas veces luego cuesta también salir de ahí. Claro. No sé, me parece de verdad, me parece muy curioso que estemos hablando precisamente de esto que hemos comenzado, ¿no? Diciendo que se relaciona totalmente, porque sabemos que las personas que al final pues también nos dedicamos a una parte más creativa, como que parece o tiene que ser que estamos más sensibilizados con esta parte emocional. Es curioso, es verdad, porque parece que o sea, parece que tiene que ser así, pero no lo es. Y luego además pasa otra cosa, y es otro elemento que no hemos hablado es que no tenéis estructura. Cuando hay un rodaje y está todo muy estructurado y está todo clarísimo, pero en tu caso, por ejemplo, tú te levantas un martes y eres totalmente dueña de tu tiempo. Y eso es una responsabilidad muy grande. Porque las personas que tenemos una estructura, un horario fijo, ordenado, y que muchas veces la mayor parte de los sectores viene impuesto de fuera, independientemente de que a veces pueda ser frustrante, tienes una guía que seguir. Claro. En vuestro caso, muchas veces tenéis que ser suficientemente responsables como para no dejaros llevar por la pereza, por cualquier tipo de emoción, que desde luego no va a ser, me voy a poner a currar como un salvaje, voy a estar finísimo. Pues no, cuando estás en casa te comes el fuet que normalmente no te comerías, y eso a nivel trabajo pues sucede exactamente lo mismo. Yo creo que tiene que ver también un poco con el hábito, porque quiero decir, no todo el mundo es igual, pero imagino que muchas personas creativas, y con esto ya vamos finalizando,
cuando llegan de su trabajo, pues igual se ponen una serie o se ponen música o se van a yoga o X, ¿no? Pero hay otras personas que igual llegan y con este workaholic, entre comillas, llamado inspiración también en algunos casos, pues igual dicen, oye, es que estaba en el bar antes y claro, he visto una escena increíble que la tengo que escribir. Pero no se va a quedar en la nada, ¿no? La voy a escribir porque la quiero plasmar de alguna forma. Y entonces, ¿eso qué nombre le pondríamos? Lo has dicho tú, ¿no? ¿Has dicho workaholic? Sí. Bueno, pero en realidad nace de lo que me motiva. Ya se inventó, es la inspiración. ¿no? Muchachada Nui ya le puso nombre y era demasiada pasión por lo suyo. Vale, entonces me gusta eso para cerrar. Claro. Decir, demasiada pasión por lo suyo. No te flipes, ¿no? No te flipes. No te flipes. Me gusta. Al final, sí. Estás escribiendo una historia. O sea, tampoco es tan importante. O sea, lo que pasa en el bar está guay, pero tampoco. Vale, como que lo puedes escribir mañana. Lo puedes escribir mañana y no pasa nada. Y si no te acuerdas, ¿qué? No te flipes. El otro día vino aquí el mago. Hay a veces que hay que escribirlo y si no, sí que se olvida. Claro, Jandro vino, el del hormiguero vino el otro día y o sea, lleva una libreta todo el rato a todas partes. Voy a tirar bifa, Jandro. No, pero quiero decir, es que es verdad, la gente creativa al final es como, ¿no? Encuentro, ¿no? Yo tengo mi libretita también. Esa romantización, sí, pero vamos a acabar con ella. No nos flipemos, al final es que no nos flipemos. Vale, me gusta. Yo creo que me quedaría con el no fliparse. Imagínate como un soldador de nuevo, ¿no? Un soldador que dice, hostia, estoy en este bar y hay una cosa que hay que soldarla. Y el señor deja a su mujer cenando y dice, tengo que soldar eso, si no lo sueldo hoy, igual no se suelda mañana, ¿no? Sí. Igual mañana me he olvidado de que hay que soldar esta cosa. Totalmente. Vale, pero pues... un poco absurdo, ¿no? No, pero me gusta. ¿Qué frase pondrías para terminar esta entrevista? Bueno, o sea, entre muchas... A mí se me ocurren varias, ¿eh? Ah, sí, pues prueba primero tú, porque la mía creo que no está a la altura de la que vas a decir tú. Si quieres ser un buen soldador, sí. Lleva siempre una libreta encima. Muy bien, me gusta mucho. Yo iba a decir que la vida es una, ¿no? La vida es una. Ya está, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por invitarme a Vecinema, he sido muy feliz. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.